Vamos a dar inicio a nuestro webinar número 16 del 17 de agosto del 2016. Temas a tratar en este momento: el funcionamiento, manejo y mantenimiento de despicadoras. Primero vamos a hablar de los tipos de despicadoras. Las despicadoras más comunes, en este caso, despicadora de lámina, son fabricadas en lámina de hierro. La despicadora más común es la Lion tradicional, que es la que considero que es la que más se ha vendido en el país, y es la mayor población de máquinas que hay en todas las empresas. La mayoría de veces que he reparado este tipo de aparatos, es rara la vez que me llegan marcas diferentes. Es la marca más dominante a nivel mundial y creo que son los inventores de esta máquina. Esta es una despicadora de lámina. Lámina está hecha en lámina de acero. Esta despicadora la fabricamos nosotros cuando hicimos un trabajo una vez. Una empresa me pidió 6, una empresa del Valle. Se trabajaron muy bien, tienen una ventaja muy grande, y es que no se oxidan y su desinfección es mucho más fácil. La siguiente es una despicadora también marca Lion, tiene extractor y pedal. La única diferencia es que estas máquinas las han variado en su forma, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Lo que han hecho es variar la forma, de pronto intentándolas hacer máquinas más asequibles, más fáciles de manejar, pero el funcionamiento es exactamente igual. Es la misma máquina que trae dos módulos. En una parte trae la parte de refrigeración y por el otro lado recoge picos también. Esta es una despicadora con controles laterales y recogedor de picos. El recogedor de picos, como ustedes pueden ver, es simplemente una lámina. Es una lámina que baja, está por debajo del puente de forma oblicua. Ahí quedan los picos recogidos, y tiene un pedal que es automático para bajar la cuchilla. No es de estirar con una varillita o con una guaya. Es un pedal que trae un motorcito que baja la cuchilla. Una despicadora un poquito más moderna y más costosa. Aquí tenemos dos despicadoras viejitas, son despicadoras para pavos y gallinas en general. Todos los funcionamientos son iguales, lo único que varía en este caso son las carcasas, digámoslo así, y la forma de la máquina. Y la despicadora de última generación, que ya viene supremamente cómoda, sobre todo para galpones de ambiente controlado. Recoge los picos, como pueden ver, tiene una tolva inferior donde recoge picos, y maneja la comodidad sobre todo para la persona que despica, pero igual necesita a las otras dos personas que le ayuden a sacar las aves y tenerlas. Vamos a las partes de una despicadora. Las despicadoras básicamente constan de dos módulos o dos partes. Una es la carcasa como tal y la tapa. Dentro de la carcasa vamos a encontrar básicamente lo que son el mecanismo de resorte de la parte trasera. Es la que le da soporte a toda la máquina como tal. Viene generalmente vacía, no presenta mayores cosas adentro, y en la tapa es donde vienen el resto de componentes. En este caso tenemos en la tapa, por decir algo, el cable de potencia de energía, botón de encendido y control, en la placa aislante de porcelana, supuestamente. Tenemos la platina o soporte de cuchilla, supuestamente, cuchilla cortapico como tal, la platina portaguía. Hay gente que confunde esta platina lo llaman puentes, pero generalmente estos son los soportes de cuchilla, digámoslo así, y este también lo llaman puente aquí en Colombia, ¿sí? Que es la platina portaguía, lo llaman también el puente donde asienta la cuchilla. El cable conectado al pedal, lo vemos acá abajo. Guía para tamaño de corte de pico. Cuando las aves son pequeñas, se maneja una guía con diferentes orificios de tamaño, son de precisión. La carcasa como tal que hemos hablado, la tapa. El portanúcleo, hablan del portanúcleo, es como el que porta el transformador atrás. El portanúcleo es la misma caja o la tapa que tiene el transformador. Tiene una bisagra de anclaje, el mecanismo de resorte, el cable por donde entra la energía, el botón de encendido y control, y ahí ya terminamos supuestamente con la placa aislante de porcelana. Ahí ya le dimos la vuelta a toda la máquina. Los nombres varían de una localidad a otra, digámoslo así, la gente los llama distinto, pero más o menos uno, por la función que cumple cada cosa, puede uno
puede uno saber a qué pieza se refiere. Bueno, la carcasa está fabricada en lámina de hierro o acero, generalmente número 18 o 20. Es la que da el soporte a toda la explicadora. Contiene el mecanismo de resorte, el puente o platina portaguía y en algunos casos el extractor de humo. El extractor de humo generalmente es un ventilador que se le ha adaptado a la máquina en la parte posterior. Para esto algunas hay que modificarlas, hay que romper la parte de atrás para poder que el ventilador funcione y se pega con unas hélices metálicas, se pega el ventilador y se coloca directamente al control a la entrada de corriente, cosa que apenas tú conectes la máquina, lo que enciende el ventilador sin encender la máquina. El ventilador siempre estará encendido. Esto nos da dos ventajas. Primero, va a refrigerar el transformador y va a mantener limpio supuestamente el mecanismo de control de temperatura. Entonces, esto es directo lo que él enciende supuestamente. Continuamos. Estamos en la parte de la carcasa, dice que es fabricada en lámina de hierro de acero número 1820, da el soporte a toda la explicadora, contiene el mecanismo de resorte, el puente o platina portaguía y en algunos casos el extractor de humo. Las de acero son más higiénicas y fáciles de limpiar. Tienen la ventaja de que no se oxidan. Ojo con esta parte. La tapa es la que contiene el regulador de temperatura, el transformador, la entrada del cable de energía, la losa como tal de porcelana y los puentes o soportes de la cuchilla. Son las dos partes principales. Ahora pasaremos a cada una de las partes internas que tiene. El control de temperatura. Es un reóstato con bobina de filamentos de ferroníquel, con un potenciómetro con una punta de grafito y una porcelana exterior como aislante. Son de difícil consecución y costosos, aproximadamente su costo es de $50. No se consiguen en el país, son fabricados solo en México y en Estados Unidos. Manejan resistencias de 50, 75 a 150 ohmios y soportan unas temperaturas cercanas a los 150 grados de temperatura. Cuando el grafito se desgasta, entran en corto y la bobina se calienta quemándose, rompiendo los filamentos de ferroníquel. Como le dije anteriormente, fabricado solo en México y Estados Unidos. Aquí tenemos el reóstato. Como pueden observar, la parte de afuera de la porcelana aislante. Este es el potenciómetro como tal, que visto por debajo tenemos la punta de grafito, que el potenciómetro es el que se mueve sobre esta. Esto es una filigrana de resistencia hecha de ferroníquel. Ferroníquel es el alambre supuestamente que no se rompe y con el que hacen las resistencias que ustedes pueden ver. Las resistencias de un reverbero de estufa están hechos de ferroníquel. Este ferroníquel es supremamente resistente al calor y a medida que el grafito se desplaza sobre este ferroníquel, sobre esta resistencia, ya con el uso del tiempo va produciendo un desgaste donde se revienta uno de estos hilos y ahí ya se nos revienta toda la resistencia. Ahí es donde viene el daño de este regulador. Básicamente esa es la problemática que tenemos con esto. Y son de difícil consecución en el país. La mayoría de despicadoras que llegan a reparación muchas veces son por el control de temperatura, en su mayoría de veces. La tarjeta electrónica es otro implemento. La tarjeta electrónica, básicamente esta tarjeta la desarrollamos nosotros en el taller, pensando en reemplazar el reóstato de grafito. Consta lo que es de un triac es el corazón de la tarjeta como tal. Este triac se encarga de regular lo que es el amperaje y el voltaje que demanda el transformador para poner la cuchilla al rojo, y unos condensadores que evitan que se baje la tensión. Básicamente esta es la tarjeta, es una tarjeta relativamente sencilla y funciona perfectamente. El costo aproximado es de 80,000 pesos, a diferencia del reóstato que está en $50, que vale más o menos 150,000, es casi la mitad. Son fabricadas en el país, son más económicas y regulan más exactamente la temperatura. Lo que les decía ahora, compuestas por un triac semiconductor, regula la tensión o corriente, disminuyendo el consumo de energía y aportando la cantidad de voltios necesarios que demanda el transformador para colocar la cuchilla al rojo. Tiene dos condensadores, un diodo Zener y resistencias que evitan las caídas de tensión de la energía eléctrica. Actúa como un dimmer. ¿Qué es un dimmer? Si ustedes han visto, el dimmer es el que tú puedes atenuar la luz de un bombillo incandescente. ¿Sí? Fuera del uso del control de temperatura, estas tarjetas se pueden usar para regular la intensidad de luz de bombillos incandescentes, lo dice aquí. Pueden ser usadas también como controles de temperatura en incubadoras
Pueden regular la velocidad de motores eléctricos industriales, taladros y resistencia a incandescentes de ferroníquel. O sea, todas estas aplicaciones los pueden tener las tarjeticas hechas en el país. El transformador. Venga, antes de continuar, yo quería más o menos explicarles, si tienen claro qué es la energía eléctrica antes de entrar a esta parte. La energía eléctrica es simplemente una diferencia de potencial de unas cargas de electrones entre dos puntos que pasan a través de un conductor. ¿Qué tiene de especial la energía eléctrica? Apréndanse dos cosas: la energía eléctrica tiene voltaje y tiene amperaje, son completamente diferentes. Esto lo vamos a aclarar ahora aquí. El voltaje, hagan de cuenta que es el caudal de un río. El voltaje es la cantidad de agua que pasa por ese canal o el lecho del río. Y el amperaje es la intensidad o la fuerza con que empujan. O sea, son dos componentes, una es cantidad y la otra es fuerza o intensidad. Apréndanse eso, porque esto nos va a servir mucho en el momento de manejar las máquinas y en el momento de darnos cuenta de dónde puede estar la falla. Entonces, cuando ustedes vean que hay un voltaje muy alto con un transformador, el amperaje disminuye. Generalmente son inversamente proporcionales los transformadores. Ya vamos a entrar a mirar eso. Pero ya saben, comparen la corriente eléctrica con un río, con el caudal de agua, que es el voltaje, o sea, la cantidad que entra, y con la fuerza que empuja sobre ese lecho, es el amperaje o intensidad. ¿Listo? A uno generalmente lo mata el amperaje y no el voltaje, lo que le dicen, pero no, tienen que estar los dos juntos. Debe haber un equilibrio entre ambos para que una persona pueda sufrir un choque eléctrico y un accidente. Bueno, ahora sí, pasemos al transformador. El transformador es un componente eléctrico que tiene la capacidad de cambiar el nivel de voltaje y de la corriente o amperaje mediante dos bobinas o devanados independientes enrolladas alrededor de un núcleo de hierro. Una bobina primaria y una secundaria o de salida. El núcleo está formado por láminas de acero silicio, básicamente. El cambio de voltaje o el amperaje se da por un campo electromagnético inducido por la bobina primaria y el núcleo sobre la bobina secundaria. Hay que tener en cuenta, las dos bobinas son independientes. La bobina primaria es la que viene adentro del transformador, y la secundaria es la que nosotros vemos, la que salen los tres terminales de cada borne de la despicadora. Esa es la secundaria. Son independientes, entre ellas no hay ninguna conexión, simplemente es un campo magnético que se forma entre la bobina primaria, que es la que recibe la corriente eléctrica, donde están pegadas las láminas, y se forma un campo electromagnético que se transmite a la bobina secundaria. ¿Listo? Para que nos quede claro, ahorita vamos a ver el esquema y les va a quedar más claro. El cambio de voltaje o amperaje se da por un campo electromagnético inducido por la bobina primaria y el núcleo sobre la bobina secundaria. Cuando el voltaje aumenta, el amperaje disminuye o viceversa. Ojo, pues se puede llegar a encontrar un equilibrio entre ambos, pero cuando uno sube, el otro baja. Esto depende del número de vueltas y el calibre del alambre de las bobinas. Ya lo vamos a ver. Esto es un núcleo de un transformador. Aquí, como podemos ver, ¿ellos ven la flechita? Sí. Aquí, como podemos ver, en esta parte del núcleo es de plástico, ojo. Sobre esta parte se enrolla la bobina primaria, X número de vueltas con X número de alambre de X calibre. Se dejan dos salidas que son las entradas supuestamente de la corriente. Esa bobina luego se aísla, sea con esparadrapo, con papel pescado, con papel propalcote, con lo que sea, se aísla, y sobre esa se enrolla la secundaria. Después se enrolla la secundaria y se dan las salidas hacia acá. Entonces tenemos una entrada que es la primaria y tenemos una salida que es la secundaria. La potencia del transformador está determinada por el grosor de estas láminas de ferroníquel y el área cuadrada que determina, o cubicada que determina este núcleo donde van enrolladas. En este caso tú multiplicas lo que es el ancho por el largo y por el alto. Eso te va a dar la potencia, y eso lo elevas al cuadrado y te da la potencia del transformador en vatios. Mientras este núcleo sea más grande, este núcleo que vemos aquí, sea más grande, de mayor potencia va a ser el transformador. Y le cabrán más vueltas en los devanados de las bobinas que van entre estos dos. ¿Ok? Espero haya quedado claro, ya lo miramos más adelante.
vamos a mirar los tipos de transformadores, que son dos básicamente. Estamos hablando de transformadores monofásicos, o sea que están manejando corriente alterna como tal. Tipos de transformadores tenemos de dos tipos, que es el transformador reductor de voltaje, que es donde la bobina primaria, o sea la que está adentro, tiene un devanado de alambre más delgado y con mayor número de espiras que el devanado secundario. Pero este devanado secundario es de menos espiras y tiene un alambre de mayor calibre que el primario. Estos son los usados en las despicadoras. Como ustedes pueden ver, en la parte de afuera salen tres, hacia cada lado tres alambres gruesos. Esa es la bobina secundaria. Esa viene envuelta en espadrapo y debajo de esa viene la primaria, que son una cantidad de vueltas de un alambre mucho más delgado, más pequeño. Entonces, ¿qué hace este? El que tiene los terminales o cables gruesos al final, lo que hace es reducir el voltaje y aumentar el amperaje. ¿Listo? Ahora vamos para el segundo tipo de transformador. Ya lo van a distinguir en las fotos y se van a dar cuenta cuál es el mejor. El transformador elevador de voltaje es donde la bobina primaria tiene un devanado de alambre más grueso. Este empieza al contrario, empieza por el alambre grueso y termina en el delgado. ¿Sí? La bobina primaria tiene un devanado de alambre más grueso y menos espiras que la secundaria, la cual tiene mayor número de espiras de alambre y mucho más delgado. Al aumentar el voltaje disminuye el amperaje. Este es al contrario. ¿Listo? Vamos a ver las fotos para que más o menos les queden las ideas y qué va a pasar. Primero la simbología. El diagrama del transformador reductor de voltaje, donde la bobina primaria es mucho más grande, pero con alambre más delgado. Tiene mayor número de vueltas. Aquí lo vemos en este diagrama. La bobina secundaria son menos vueltas y alambre más grueso. ¿Sí? Y el diagrama de un transformador elevador de voltaje es al revés. Coge un voltaje bajito y lo lleva a un voltaje alto en el secundario. El secundario sería de bobinas más delgadas, pero de mayor número de espiras. El núcleo es indiferente en este momento, pueden ser iguales, pero como pueden ver, la cantidad de espiras varía de uno a otro. En todos los transformadores de los bobinados primario y secundario están aislados entre sí. Las bobinas no van juntas, van aisladas una de la otra, no van conectadas entre sí. Solo en el primario va la entrada de la corriente y el secundario va la salida del transformador. A algunos se les mete un cable intermedio en una bobina intermedia aquí que se llama el tap central, después les explicaré para qué sirve. Es un transformador relación 1 a 1, digámoslo así, donde la entrada es igual a la salida. Ojo con estos. ¿Qué función tiene el transformador como tal? Si no existieran los transformadores, como indica el dibujo, nos darían choques eléctricos todos los aparatos. ¿Por qué? El transformador es el que hace la diferencia de potencial entre la red eléctrica y la tierra, y puede ocasionar un severo choque cuando no hay un transformador. ¿Sí? El transformador aísla el chasis del aparato que nosotros manipulemos, sea un televisor, un ventilador, una despicadoras, lo que sea. El transformador aísla el chasis de la diferencia de potencial entre la red eléctrica y la tierra. Ojo, por eso es que es tan necesario. La gente los ve y se muere del susto, pero realmente es el amigo de nosotros en el momento de trabajar cosas eléctricas. Si no tienen un transformador, es más riesgoso de que la persona, el riesgo es más alto de que la persona sufra un choque eléctrico. El transformador es el que evita ese tipo de choques eléctricos. La mayoría de los aparatos en el hogar funcionan con 12 voltios, eso no lo sabemos, lo conectamos a 110, pero por dentro están los transformadores, como decirlo en el televisor, no sé, el televisor, un computador, el VH, todos tienen un transformador que lo que hacen es disminuir el potencial de la corriente alterna. Entonces, esa es la parte importante de esto, debido a que nos va a colaborar siempre en evitar el choque eléctrico. Esto es lo que más o menos quería decir con esta diapositiva. Vamos a ver el transformador elevador de voltaje. Este transformador, como pueden leer en el letrero, es supremamente peligroso. Este es el más peligroso de todos de manipular. Es un transformador donde dice que el devanado secundario es de alambre más delgado y de más espiras que el primario. Aumenta el voltaje y reduce el amperaje. Son los más peligrosos de manipular. ¿Por qué? Estos son, supongamos, un transformador de un microondas, donde podemos observar esta parte que estoy señalando aquí, ¿sí? Es el devanado secundario. Puede tener hasta 10.000 vueltas de alambre muy delgado, el grueso de un pelo. Ese alambre delgado, el grueso de un pelo, hace que el voltaje que entra por aquí, que es el primario, que es más grueso, que es el normal, que son 110 o 220 voltios, me eleve esto a 10.000 voltios.
y 10.000 voltios a usted sí lo van a matar, ¿sí? Entonces, esto es lo que usted necesita saber en los transformadores. ¿De qué tipo son? Si son elevadores, no le meta la mano, por favor, si no tiene experiencia con corriente. Si son transformadores reductores, sí podemos trabajarlos, como es el de las despicadoras. Esa es la ventaja de la gran despicadora. Donde yo a esto le conecte una despicadora, lo que va a hacer es un cortocircuito, pues, que me puede ocasionar un incendio en cualquier momento, fuera de la muerte del operario. Uno de estos no se puede trabajar en esto. Lo que hace la gente es sacarlos de los microondas, cortar este embobinado, deja el secundario, corta este embobinado y le mete un alambre más grueso y menos espiras. Al meter un alambre más grueso y menos espiras, lo puede trabajar como soldador de puntos, soldador de arco, puede trabajarlo como para despicadoras también. Lo que pasa es que es un transformador de mucho amperaje por el grueso del núcleo, según vemos aquí. Entonces, este tipo de transformadores son muy complicados de manejar. Les recomiendo que los que sean de transformadores elevadores de voltaje no los toquen, por favor. Vamos a ver los devanados cómo vienen. Este transformador lo rompí pensando en ustedes. Tiene el núcleo de láminas de acero silicio, que es toda esta parte gruesa. Como ya les dije, el ancho por el alto por el grueso de este núcleo aquí, en el intermedio, lo que le va a dar la potencia. Y miren la cantidad de alambre que tiene, o la cantidad de espiras. Esta cantidad de alambre del devanado secundario es más delgado que el primario, que es este. Miren, puede tener hasta 10.000 vueltas en alambre del grueso de un pelo. Eso es lo que quería mostrar. Igual esto este tiene una bobina intermedia, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, y el devanado primario es este, que es alambre más grueso y trae menos bobinas. Estos son los peligrosos de manipular. El transformador reductor de voltaje es un transformador donde el devanado secundario es de alambre más grueso. Como pueden ver, el devanado secundario es este alambre blanco. Tiene solo 1, 2, 3, 4 vueltas y las 2 salidas, ¿sí? El de las despicadoras es muy similar. El de las despicadoras tiene 1, 2, 3 salidas, lo que indica que tiene 3 bobinas, 1, 2 y 3. Tiene 3 vueltas de cada uno. O sea, en total tiene 9 vueltas aquí, enrollado. Este solo tiene 4 vueltas de un solo hilo, como podemos observar acá. ¿Listo? Miren la diferencia de los dos transformadores. El alambre delgado está aquí debajo del grueso, hay un aislante. Como podemos ver, estos dos cablecitos son la entrada. El alambre delgado está debajo y ese es el primario, recibe la corriente eléctrica. El alambre delgado forma el campo electromagnético por el núcleo y sale por el secundario, que es el grueso, ¿ok? Entonces, el devanado secundario es el alambre más grueso, este, y tiene menos espiras, reduce el voltaje y aumenta el amperaje. Este es el que trae las despicadoras. Son transformadores supremamente seguros, transformadores que usted puede tocar con la mano conectado inclusive y no le va a pasar la corriente. Ya les voy a explicar por qué. Miren aquí, el voltaje y el amperaje de una despicadora. Al ser transformadores reductores de voltaje, trabajan con una cantidad muy baja de voltios en la salida, o sea que el devanado secundario tiene entre 0.8 y 2.0 voltios, lo mismo que una batería normal en una pila AAA. Miren el voltaje que está reportando aquí en el tester, 0.9 voltios, supuestamente está en la escala de 200, pero tiene un 0 más adelante, pero es 0.9 voltios, ni siquiera llega a 1 voltio la cantidad de corriente que nos va a pasar. O sea que esto aquí no te va a matar, vos lo puedes coger con las 2 manos aquí y no te va a pasar nada. El prendido, si te da la cuchilla, obviamente va a poner la cuchilla al rojo, pero si vos lo podés con las manos no te va a pasar nada. Esa es la parte segura que tiene esto, donde no vas a tener ningún riesgo de tener choque eléctrico por el voltaje tan bajito. Pero el amperaje, cuando está sin cuchilla, también es muy bajito, es igual al voltaje, el 0.09, mírenlo aquí. Este es mío por una pinza o amperímetro, está igual. Ahí no va a tener problema. Pero el amperaje, cuando uno coloca la cuchilla entre estos dos bornes, aumenta. ¿Por qué? Lo que se hace es un cortocircuito controlado. ¿Sí? Lo mismo que sería, en cambio, el amperaje o la intensidad puede ir de 1 a 100 amperios o más. El amperaje puede estar aquí, el amperaje aquí ni siquiera está en 1, está en 0.9. Cuando hacemos el corto con la cuchilla puede llegar a 100 o más de 100 amperios. ¿Sí? Es cuando se produce un cortocircuito, que es un cortocircuito controlado porque tenemos un regulador de temperatura. Miremos aquí. Voltaje y amperaje con cuchilla colocada en bornes. El voltaje se mantiene constante. Seguimos en 0.09 y la cuchilla ya está puesta. Como pueden observar, mire, la cuchilla está puesta y el voltaje sigue siendo el mismo.
Pero el amperaje cuando lo prendimos subió a 103.1 amperios, después de estar en este mismo 0.09 amperios. Subió 102 amperios, .1 más que lo anterior. Ojo con eso. Ese amperaje es el que nos va a hacer el cortocircuito controlado en la cuchilla y nos va a colocar la cuchilla al rojo vivo sin que haya chispas. Ojo con eso. Voltaje bajito, amperaje alto, nos lo pone al rojo vivo sin que haya chispas. Voltaje bajito, apréndanselo, y amperaje alto. Si fuera al contrario, amperaje bajito y voltaje alto, es casi lo de un soldador, hay más chispas. ¿Ok? Limpieza y mantenimiento de las despicadoras. Es muy importante efectuar una limpieza de la mayoría de las partes después de cada uso. Esto evitará desgaste y oxidación de las piezas, como también la transmisión de posibles enfermedades a las pollitas por el plumón y otros residuos que quedan en el interior de la carcasa. Se debe separar por lo menos la tapa de la carcasa y proceder a limpiar muy bien su interior. La carcasa se puede lavar con abundante agua y jabón y un detergente desengrasante. Estregar la carcasa con un cepillo o esponja, secar con un paño y luego desinfectarla. Aquí vemos más o menos los materiales de limpieza necesarios. Es un cepillo metálico y un cepillo de nylon, que puede ser un cepillo de dientes, jabón en polvo, paño de tela, y la lija es supremamente importante mantener siempre lija entre 200 y 400, número entre 200 y 400, y thinner. Ya les voy a explicar para qué es el thinner. Aquí como ven se desprende la tapa de la carcasa y se limpian individualmente, ¿sí? Hay que pasarles primero la brochita, después con un trapito húmedo, se puede lavar con jabón. Ojo con los componentes que hay adentro de la caja, no los debemos mojar, evitar mojarlo al máximo, más bien cepillarlo en secos, al igual que lo que es el extractor o ventilador que tiene. El thinner básicamente es para limpiar los bornes, que lo vamos a ver más adelante, del transformador para evitar su aislamiento. Aseo de soportes de la cuchilla y losa. Se debe quitar la losa de porcelana en lo posible con los soportes de la cuchilla, ya que es una parte vital del contacto eléctrico con el transformador. Tienden a acumular mucha grasa de los picos cortados y esta grasa aísla el contacto con los bornes y la cuchilla, disminuyendo la temperatura de trabajo y en ocasiones aislando totalmente la despicadora. O sea, la despicadora no calienta como tal. Usted dice, eso no calienta, eso no prende. Eso es debido a la suciedad que hay en los bornes en contacto con la cuchilla. ¿Qué hacer? Primero, usar thinner u otro disolvente de grasa con el cepillo metálico. Después volver a cepillar con agua y detergente para quitar los residuos del thinner. Por último, secar con un paño y proceder a lijar las puntas de los soportes en el interior de estos, ya que son los que hacen contacto con los bornes del transformador y la cuchilla. La losa también se puede lavar y lijar. Aquí vemos en las fotos cómo se realiza. Miren que se hace un lijado interno de los soportes de la cuchilla, porque en esta U, donde entran las tuercas y los bornes, se llena de hollín. Es un hollín producido por la quemadura del pico, por el humo y la grasa que trae en el pico. Esto hay que lijarlo en su interior y lijar toda esta parte, porque esta parte es la que hace contacto con los bornes y la cuchilla. Podemos limpiar y lavar la losa y lijarla muy bien, ¿sí? Adentro y por fuera, en caso de que se desprenda, después limpiarla con un trapito, y esta es la lijada del puente sobre la que asienta la cuchilla. Básicamente la lija, las tuercas hay que lijarlas hasta por dentro, van a ver ahora. Esto es un sistema de refrigeración de soporte de agua, donde aquí básicamente en esta tubería va conectada a un balde con agua acá encima, y el agua va bajando por goteo lentamente y va enfriando la placa de precisión para corte de las pollitas. Esto es alguna innovación que vi por ahí que la quería incluir. Vamos al transformador. Ya saben que todo se puede lijar, pero tienen que lijarlo las tuercas por dentro y las partes laterales que hacen contacto con los tornillos de los bornes y con la cuchilla. Limpieza y mantenimiento del transformador. Yo creo que es una parte realmente importante y nadie le para bolas o no se atreve. La mayoría de máquinas que me llegan para reparar, me llegan es porque el transformador está flojo, tiene un zumbido, se calienta. Entonces vamos a ver qué se le hace, y es porque la gente no sabe esto y le da miedo meterle la mano. Es la pieza más importante de la despicadora, es el corazón de la despicadora, digámoslo así, y soporta ciertos niveles de cambios de voltaje y regularmente es difícil de que se dañe, difícil de que se averíe, ¿sí? Las fallas principales y causas: cuando hay un calentamiento,
De por sí los transformadores cuando se conectan van a producir un calentamiento normal, pero no debe llegar a quemarte la mano. Usted lo mide con la temperatura de la mano, usted lo toca con la mano y está bien que esté caliente, pero que no te llegue a quemar. Si te llega a quemar, hay algún problema, o hay demasiada corriente, o demasiado amperaje, o hay algún problema dentro del transformador. Pero él normalmente produce una temperatura de trabajo que llamamos nosotros. Eso se llama una pérdida por histeresis, se llama eso, histeresis, una pérdida por histeresis, y es debido al trabajo que tiene, produce un calor que disipa la corriente sobrante del campo electromagnético. O sea, no se asusten, él debe calentarse, pero no debe quemar la mano. Ahora vienen las fallas principales y causas del calentamiento. Se da por recibir un voltaje mayor para el que está diseñado y también por separación de láminas del núcleo. Como yo les había explicado, las láminas son láminas juntas de ferroníquel. Cuando las láminas empiezan a separarse, sea por demasiado trajín, sea por óxido, empieza a haber un calentamiento del transformador. La alta vibración o zumbido, algunos suenan, cuando usted los conecta, ellos hacen un zumbido, como si fuera una abeja. Ese zumbido, ¿sí? A mucha gente le asusta, pero hay que tener en cuenta que ese zumbido es producido por la separación de las placas en el núcleo y cuando se oxida el transformador y hay óxido entre las placas. ¿Por qué se oxidan? Sobre todo por el amoníaco de los galpones, tienden a oxidarse muchísimo. Lo que más me llega a un transformador es oxidados donde las placas están zumbando. ¿Eso qué hay que hacer? Hay que lijar esas placas. Usted coge el transformador, lo saca, lo lija y después lo prensa con una prensa, prensamos las láminas, el grueso de las láminas y echamos un barniz o echamos una resina para que él vuelva y pegue. ¿Listo? Esa es la parte que produce zumbido. Ese zumbido, esa vibración, produce un calentamiento del transformador. Una cosa lleva a la otra. El cortocircuito, dice, se produce cuando el alambre de una de las bobinas pierde su revestimiento y hace corto con el alambre vecino. O se daña el aislamiento entre las bobinas. Cuarto lugar, tenemos la transmisión de choque eléctrico al operario, que es cuando un alambre de la bobina secundaria o de salida se recuesta y hace contacto con las láminas del núcleo y ese alambre está pelado. Ahí sí nos puede pasar la corriente. Y el quinto es el aislamiento total del transformador, donde no produce ningún tipo de zumbido, no calienta la cuchilla. Ese es por el exceso de grasa y suciedad en los bornes, es una de las causas. Y la cuchilla no calienta. Puede haber un cortocircuito interno. Algunos manejan un fusible, que es la ruptura del fusible de la bobina primaria, y fallas en la alimentación del transformador eléctrica. Esas son básicamente las causas. Un transformador no tiene más por qué dañarse, son esas 5 causas, de ahí no tiene más por qué. ¿Ok? Como le digo, casi nunca se dañan, son piezas muy estables a menos de que metamos un voltaje muy alto. En la mayoría de los casos anteriores se requiere cambiarlo. El costo aproximado es de 300.000 pesos, es más o menos el costo de un transformador en este momento en el mercado para la explicadora de nosotros. Cuando hay separación y óxido en las placas del núcleo, se debe lijar y recubrir con un barniz o pintura y en caso de extremo se puede recubrir con resina de poliéster o fibra de vidrio. Esa resina la venden donde venden químicos, venden una resina con un catalizador y es bañarlo en esa resina. Lo bañan en esa resina y él mismo afirma, o lo envuelve en esparadrapo, también sirve. O lo envuelve en papel parafinado y encima le pone esparadrapo, también sirve. Y por último lo embarniza con un barniz dieléctrico que llaman, o también venden barniz para pintar madera, ese también le sirve. Dice, los bornes deben ser cepillados con un cepillo de alambre, limpiados con thinner para desprender la grasa, luego lavados con agua y jabón y secados con un paño y lijados suavemente. Aquí vemos el proceso de lijado de las puntas de los bornes. Estos son los materiales usados básicamente, el jabón, el paño, la lija, los mismos que usamos siempre, los 2 cepillos. Esta es la parte secundaria del transformador. Aquí vienen los bornes. Las tuercas se deben de lijar por lado y lado, mire que ahí están lijadas por lado y lado. Los bornes los debemos lijar también para quitar ese hollín. Después lo limpiamos con el pañito y miren cómo lijamos la tuerca. Recortamos un pedacito de lija y metemos la lija dentro de la tuerca y le damos vuelticas. Esto hace que la rosca nos permanezca limpia y esta rosca que va pegada al borne y sostiene la cuchilla va a hacer buen contacto y no vamos a tener aislamiento del transformador. Lo otro es la pintura. Aquí desbaraté, precisamente tenía una explicadora en muy mal estado. Lo que hicimos fue sacar el transformador, le pusimos esparadrapo por fuera, como pueden observar. Esto está envuelto en esparadrapo para acabarlo porque estaban flojas las bobinas estas estaban flojas. Se reafirmó con esparadrapo y por último se le echó un barniz, una pintura negra. ¿Sí? Este fue el otro mantenimiento. No les dé miedo sacarlos que habían oxidado, sáquenlo a las máquinas. Líjenlos por acá afuera, líjenlos,
afirmen estos aislamientos, afírmenlos con cinta, puede ser cinta aislante, puede ser un pegante, écheles pegante de miedo y écheles acá, puede ser el barniz o resina, pintando también encima de todas las placas. Él no se les va a dañar, antes por el contrario va a afirmar, va a trabajar más descansado, va a haber mayor disipación de calor y los va a trabajar mucho más fácil y lo van a conservar, porque el amoníaco de los galpones hacen que todas estas cosas se vayan dañando. ¿Ok? Tipos y colocación de las cuchillas. Esta es otra parte supremamente importante, porque generalmente me he encontrado que la gente pone las cuchillas como no son y le dan el uso que no son. Las clases de cuchillas que se encuentran en el mercado cumplen la misma función, ¿sí? Todas son básicamente ponerse al rojo y cortar el pico. Su diferencia básicamente consiste en que algunas de ellas tienen filo en ambos lados, como la KH. Las cuchillas H y K son usadas para el despique de precisión, aquí las podemos ver. Estas cuchillas, la H y la K, estas dos, son usadas para el despique de precisión. De pollitas pequeñas y en algunos casos de polla entre 6 y 8 semanas. La más recomendada para las pollas de 6 a 8 semanas es la BC, es por el ancho que tiene esta cuchilla. Miren el ancho que tiene a comparación de estas. Esta es mucho más ancha. Lo que hace esta BC es que el operario puede cauterizar sobre esto el pico más fácil que en estas, en un animal más grande. Entonces, generalmente se usa para cauterizar el pico. ¿Listo? Bueno, la colocación y manejo de las cuchillas. Primero, las cuchillas deben ser colocadas en íntimo contacto con los bornes y después ajustar los soportes, apretando todo el conjunto con las tuercas. Segundo, las cuchillas deben ir con el bisel del filo mirando hacia adentro de la despicadora. De lo contrario, el corte del pico quedará con un bisel hacia afuera. ¿Sí? La gente acostumbra a poner las cuchillas, primero los puentes o los soportes y la cuchilla adelante. No, la cuchilla va hacia atrás. Levanten los dos soportes de las cuchillas, metan la cuchilla contra el borne y después bajen los soportes y pónganle la tuerca. Lo que debe ir en contacto directo con el transformador en este caso es la cuchilla. Después siguen los dos soportes y por último las tuercas. ¿Listo? La presión ejercida al apretar las tuercas no debe ser excesiva, pues cuando se calientan los tornillos de los bornes pueden romperse. Tener en cuenta que son fabricados en cobre rígido o bronce. Hay dos tipos de cobre, hay uno que es rígido y otro que es blando. Eso depende para el uso que se requiera. Estos son en un cobre rígido que después de que se calienta se convierte en blando. Esa es la característica de lo rígido. Cuando vuelve a enfriar, vuelve otra vez y se pone rígido. Por eso no los podemos trabajar en caliente. Ojo con eso. El ajuste de las tuercas debe ser igual en ambos bornes. O de lo contrario se presentará un calentamiento excesivo solo en el lado flojo y no en el otro lado de la cuchilla. El calentamiento de un solo lado de la cuchilla dificulta la labor del despique y produce un desgaste mayor del lado flojo en el tornillo, el cual llegará con toda seguridad a romperse. Un tornillo, una tuerca floja, donde esté la cuchilla en el aire, digámoslo así, va a calentar solo ese lado y se le va a romper más rápido. El enrojecimiento mayor de un solo lado se debe a que en las instalaciones eléctricas, cuando una unión entre dos partes queda floja, aumenta la resistencia de los materiales al paso de la corriente eléctrica, ocasionando su calentamiento hasta ocasionar la ruptura de la parte más débil. ¿Qué quiere decir esta retahíla? Simplemente que si tú tienes una unión de dos materiales por la cual va a pasar corriente, donde esté flojo se le va a calentar y se le va a poner al rojo vivo. Básicamente es eso. ¿Ok? Aquí vemos una cuchilla floja. Como pueden ver, el lado flojo es el lado hacia la derecha, que en sus pantallas está a la derecha. Este lado es el lado flojo, ¿sí? Donde observamos el mayor enrojecimiento. Entonces, este lado habría que apretarlo para que quede parejo, ¿sí? Ok. Los materiales usados para fabricar los bornes, tenemos la barra de cobre rígido, que les hablaba ahora. Las pueden conseguir en cualquier parte, en home center, en ferretería se consiguen, son costosas. El cobre es supremamente costoso. El bronce también es costoso, pero aproximadamente una barrita de 10 centímetros cuesta alrededor de unos 10.000 pesos, vale a 1.000 pesos el centímetro aproximadamente. Estas son las barras que nosotros usamos para reponer los bornes. Tornillos de bronce no se consiguen fácil, pero en algunas partes los venden. Y si no, toca poner tornillo de acero o tornillo normal, los espigos de bronce o cobre. Estos son los materiales usados para reparar los bornes cuando se parten. Eso es debido a que el operario hace demasiada presión al apretar y va doblando los alambres que están pegados al borne, que salen del transformador hasta que ellos llegan a romperse.
El manejo de la temperatura. El manejo de la temperatura de la cuchilla. Podemos ver en la primera fotografía, ¿sí? Aquí, una baja temperatura. Hay un ligero color rojo, pero está parejo, está bien apretado, están bien apretados los lados, los bornes. Tengo la temperatura ideal, que es un rojo cereza intenso al centro, como este. Una alta temperatura ya nos invade, ya empieza a ver una parte casi que amarilla o naranja clara en el centro, y hacia los lados, llegando a los bornes, vamos a ver ya una intensidad mucho más roja, y ya el amarillo encendido. Este amarillo encendido hace que se rompa la cuchilla al centro y puede ocasionar accidente al operario. Esto le puede brincar uno a la cara, ojo con esto. No, cuando tengan esto, inmediatamente desconecten la máquina. Si el control no les funciona es porque el control de temperatura se averió. Estos transformadores con la capacidad de 103 amperios a 110, 120 amperios pueden llegar a romper las cuchillas de acero si pasa directamente la corriente, sin pasar, o si está dañado el control de temperatura, y puede llegar a pasar esto. Y esto generalmente nos puede romper la cuchilla. Miren, aquí estamos viendo la temperatura ideal aproximadamente, como pueden ver, 437 grados. ¿Sí ve bien? Sí. 437 grados, medido con termómetro infrarrojo. Para poder medir el termómetro infrarrojo trae dos botoncitos. Trae un botoncito que quita y pone el rayo. Para poder medir algo que está caliente tienes que quitar el rayo infrarrojo. ¿Sí? Porque eso es lo que afecta. Quita el rayo infrarrojo y te va a medir la temperatura alta. Si lo dejas puesto no te mide nada, te marca cero. Entonces quita el rayo y lo mides directo, sin el rayo, ¿ok? Bueno, entonces miren a ver la temperatura, más o menos 437 grados de temperatura se logró medir. Recomendaciones generales, resumen, manejo de la máquina como tal. Primero, asegúrese que sea con energía de 110 a 130 voltios. Segundo, coloque la máquina sobre el caballete y coloque la varilla desde el pedal al gancho que se encuentra en el interior de ella, pasándola a través del orificio. Ensaye con el pedal suavemente para que baje la cabeza de la máquina hasta el soporte y corte, y verifique que el ajuste de la cuchilla sea preciso con dicho soporte. Esto lo hacemos con la máquina apagada antes de empezar el despique, para ver que todo cuadre bien, que veamos que la cuchilla cuadra bien sobre el puente, todo este tipo de cosas. Encienda la máquina, verá que el extractor de humo encenderá, las que tienen extractor de humo. Inmediatamente, mueva el control de temperatura suavemente hasta que se caliente la cuchilla gradualmente, colocándola de color rojo cereza en el centro. Una temperatura entre 430 a 465 grados. Es lo que vamos a buscar. No lleve el control de temperatura al máximo de una vez, ojo con eso, que muchos operarios cogen y de una la llevan al máximo. No, súbalo muy despacio. Demórese siquiera 15 o 20 o 30 segundos en irlo aumentando. No es de una vez. ¿Listo? Pues dice porque el calentamiento rápido de la cuchilla puede hacer que ésta se debilite y se rompa al rojo vivo, ocasionando algún accidente al operario, porque estas partes cuando se revientan son de acero y generalmente saltan y le caen al operario calientes. He visto 2 accidentes ya. Ojo con eso. Y van a producir quemaduras de tercer grado. Quinto, si la cuchilla se calienta más de un lado que del otro, coloque el control de temperatura en ceros. Déjela conectada por 2 o 3 minutos con el ventilador encendido para que enfríe la cuchilla. O sea, no la vamos a apagar del todo, simplemente la ponemos en ceros. El ventilador, como sigue trabajando, esté prendida o no, te va a enfriar la cuchilla, ¿sí? Y revise el ajuste de las tuercas de los bornes y ajustes de los soportes de la cuchilla. Esto se debe a que hay un borne más apretado que el otro, o que el contacto de alguno de los puentes con el borne y la cuchilla o la tuerca no es completo. Se realiza el ajuste de la tuerca suavemente dando una presión de apretado no muy fuerte, pues el borne y la tuerca son de bronce y pueden partirse el borne o robarse la rosca de la tuerca. Sexto, no es necesario apretar exageradamente. Ojo, yo he visto gente que aprieta eso como si se fueran a morir. Eso no se puede. Usted lo que debe hacer es apretarla a una parte que llegó, sentiste como que ya apretó durito, y hacerle un poquitico más. No es apretar a darle la vuelta a los bornes. Hay gente que aprieta tanto que voltean las tres salidas de las bobinas donde está el borne, las van torciendo hasta que eso se rompe. No hay necesidad de apretar tanto, ¿sí? Simplemente es que el contacto sea un contacto firme entre el borne, la cuchilla y el soporte y la tuerca, ¿sí? Entonces dice, no es necesario apretar exageradamente todas las tuercas del sistema del soporte de la cuchilla y bornes, pues esto puede ocasionar daños a la máquina. Séptimo, lo más importante es que nunca manipule las tuercas de la bornera y de los tornillos que vienen a la losa sosteniendo los puentes de la cuchilla en caliente o con la máquina encendida.
Ojo, siempre deben de trabajar esto en frío, no en caliente, pues estos materiales son delicados y pueden dañarse fácilmente. Octavo, solo manipule las partes de la máquina en frío y desconectada, nunca conectada. Yo les había dicho que normalmente el transformador evita que les dé choques eléctricos, pero les puede dar sus sorpresas, porque si están molestando el transformador, normalmente no lo hace, pero si le están molestando, le puede pasar corriente. Siempre que van a manipular algo, desconecten la máquina y apáguenla. Manejo de bornes y cuchillas, dice, para el buen desempeño de la máquina despicadora y un buen despique, se debe tener en cuenta que el principal problema que presenta al momento de despicar es que la cuchilla no caliente lo suficiente. Es el principal problema que van a presentar para las máquinas. Esto es debido a que los bornes se encuentran sucios. Básicamente es eso. Al igual que los extremos de la cuchilla que tienen contacto con los bornes y las puntas de los puentes que sostienen los bornes. La cuchilla y las tuercas de ajuste. Estas partes, a medida que el despique avanza, se van llenando de un hollín proveniente de la grasa de los picos cortados. Cuando observe que ha perdido potencia de calentamiento, la cuchilla coloque el control en ceros, deje que el ventilador enfríe la máquina, afloje y retire las tuercas, la cuchilla y los soportes de la cuchilla o puentes. Límpielos muy bien con un cepillo de fibras de metal. Puede usar un cepillo de dientes viejo con un poco de agua con jabón. Estregue muy bien los bornes, tuercas y puentes en la parte de donde se tiene el contacto de la cuchilla, como también la cuchilla en sus extremos, asegurándose de que no queden residuos de hollín en mención. Luego tome un pedazo de papel de lija muy delgada, lija número 400, y lije todas las superficies que tienen contacto con los bornes y los bornes también. Limpie las partículas que puedan quedar del lijado con un trapo húmedo y luego con uno seco. Luego vuelva a ajustar las piezas e inicie el despique nuevamente. Esa es la causa principal, es el mugre, la suciedad es la causa principal de que la despicadora no prenda o digan que ustedes que no calienta. Entonces lo que hay que hacer es limpiar eso muy bien. Hay que tener en cuenta que la cuchilla se debe cambiar cada que se despiquen de 1000 a 1500 aves. De lo contrario, el despique no será el adecuado, pues la cuchilla pierde filo y se traumatizarán las aves, forzando un despique que puede causar hemorragias mayores que desangran el ave hasta que muera, o el pico se fracturará a la mitad en su parte inferior, dañando el ave de por vida. La cauterización de picos es una parte muy importante, donde dice que hay que colocar especial atención en este punto, ya que un exceso en la cauterización producirá posteriormente picos deformes con una carnosidad en la punta, la cual es muy dolorosa para que el ave pueda comer el resto de su vida, lo que hace que disminuya el consumo y por ende la producción. De un buen levante con buenos pesos cada semana según las tablas de cada línea de aves, buenas uniformidades y un buen despique, se obtendrán los mejores resultados obtenidos en producción. Teniendo en cuenta un buen alimento y una sanidad impecable, podemos tener los mejores resultados sacando el potencial genético del ave. La posición de la cuchilla, dice que algunos operarios colocan los soportes de la cuchilla por detrás contra el borne, pero la posición correcta es que la cuchilla tenga contacto directo con el borne y por delante de este los puentes y las tuercas. Tener en cuenta que hay varios tipos de cuchillas según el despique a realizar. La cuchilla BC y KC es la cuchilla larga, se usa para el primer despique donde se usa la placa de precisión. Algunas tienen filo en la parte superior e inferior, pueden usarse 1000 aves con un filo y las otras 1000 con el otro filo dándole la vuelta a la cuchilla. La cuchilla KOS o cuchilla corta se usa para el despique de aves de 6 a 8 semanas de vida. Se debe usar una cuchilla por cada 1000 aves, que es lo recomendable. La cuchilla KOS generalmente presenta un solo filo biselado, el cual cuando se coloque el bisel del filo debe ir hacia dentro de la máquina, pues de lo contrario el despique de las aves quedará al revés o en B. Aquí vemos una despicadora con maltrato, pueden observar cómo la aporrearon tanto que hasta debajo del soporte, esto es para aclarar un poquito, hasta debajo del soporte tienen un palo. Esta transformadora, esta despicadora se transformó en un soldador de punto, como pueden ver. Lo que se hizo fue enderezarla lo más que pudo porque ya se sacó del mercado porque ya la lámina no daba, pero la convertí en un soldador de punto. Muy interesante, la pueden ver, con ella sueldo láminas y cosas de este tipo. Muchas gracias, cualquier inquietud y cualquier pregunta estamos dispuestos a responderlas.